dificultades, y por eso son todas las cosas que pudimos hacer. Hoy yo justo tuve una charla antes con un equipo, con el equipo de educación, el equipo que estaba en educación en la provincia de Buenos Aires, con Gabriel Sanchezini a la cabeza, y me preguntaban cada una de esas transformaciones que hicimos, de las ciclovías, el Metrobús, el aeropuerto del Palomar, la revolución de los aviones, el Paseo del Bajo, los viaductos, etcétera, y muchas de ellas con tantas resistencias y tanta oposición, que había que tener en cuenta. Y lo primero era que te banquen profundamente desde la cabeza, y ese ha sido el caso de Horacio cuando yo estaba en la ciudad con él, como el caso de Mauricio. Y yo creo que realmente, digamos, Mauricio es un expresidente. En Argentina no tenemos tanta historia de expresidentes y que se hayan ido con esa imagen, ese reconocimiento internacional que tiene Mauricio y que puede ayudar mucho para Argentina. Y creo que hoy es una contribución que él personalmente no entre en las discusiones partidarias, en esas discusiones del día a día, y que siempre esté con una apertura de facilitar y ayudar, teniendo en cuenta también que tenemos diputados, que tenemos senadores, y lo que dije en la introducción, digamos, Juntos por el Cambio es un espacio muy grande, de las cuales hoy hay voces nuestras en todos los rincones del país, que la mayoría de nosotros no las escuchamos, pero por comentar un ejemplo, en Puerto Madryn, Puerto Madryn vive básicamente perdón, del turismo y de la pesca. Son dos de las actividades más importantes. El turismo, todos sabemos, lamentablemente, que está totalmente afectado con actividad cero, con todo lo que eso implica en un montón de empleos en hoteles, en restaurantes, en guías turísticos, etcétera, etcétera. Tiene mucha actividad de cruceros en el verano también, que lamentablemente lo que viene es probable que casi no exista. Y en el Consejo Deliberante de Puerto Madryn se votó un impuesto excepcional a las empresas pesqueras, y la única que votó en contra fue nuestra legisladora, que cuando hicimos una reunión como esta, ella se sentía muy sola, porque aparte fue muy atacada, diciendo que defendía intereses de las empresas, nada que ver. Lo que terminó pasando es que la empresa pesquera más importante de Madrid se terminó yendo de la provincia de Chubut, y se está yendo a Santa Cruz, si no me equivoco. Ahora, lo último que leí es que están viendo revertir el impuesto, pero lo que quiero decir con este ejemplo es que había una voz de Juntos por el Cambio ahí defendiendo el valor del trabajo, defendiendo que no haya un atajo frente a una crisis, de esos atajos que muchas veces encuentran los políticos, decir, a ver a quién le saco algo, y todo el valor que se destruye. Tenemos una presidenta del partido que tiene una voz muy importante, como es el caso de Patricia, presidente del radicalismo, como Alfredo Cornejo, que es un dirigente sumamente valioso, que en muchos casos no es tan conocido, que tiene una voz muy importante. Omar de Marchi, que es el presidente del PRO en Mendoza también, tiene una voz importante. Ayer estuvo Laura Rodríguez Machado, nuestra senadora por Córdoba, que es vicepresidenta del partido del PRO en la Cámara de Senadores, con su barbijo amarillo, dicho sea de paso. Digamos, hay un montón de dirigentes que están trabajando todos los días, y muchísimas cosas que estamos trabajando, muchos de nosotros, acompañando a la gente, acompañando a la dirigencia en todo el país, que es fundamental para esto que planteé anteriormente. Lo más importante es la unidad de Juntos por el Cambio, y todos tenemos que trabajar para eso. Gracias, Guillo. Ahí estoy leyendo algunas de las preguntas y me parece que va en línea con algunas de las cosas que conversamos antes. Pali, que pregunta, ¿hay que ser protagonistas en red y coordinados? Martín Rodríguez, que dice, los voluntarios queremos tarea para la casa. ¿Cómo viene el panorama? Carolina dice, en cuanto a la estrategia de comunicación en la que podamos participar, colaborar los voluntarios. ¿Qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos de a pie? Contesta, también pregunta Matías May. O sea, ¿cómo un poquito tu reflexión? Muchos de los que están acá son personas comunes de todos lados del país, de muchos de San Isidro, pero otros lugares también, que están preocupados por la realidad del país y que están un poco, no saben si esperar a alguna indicación o tienen que, digamos, nada, ¿cómo es de dónde surge ese liderazgo para que esa sociedad, como pusimos en el título de esta charla, esté activa y vigilante, tratando de proteger las cuestiones que se lograron en estos 4 años, que para mí fueron muy importantes? Y yo hago un comentario quizás que tiene que ver con una noticia de hoy, que es la resolución de la Oficina Anticorrupción, que dice a la Oficina Anticorrupción que se desista de ser querellante en la causa de Otesur. Nada, un poco tu mirada de qué es lo que tiene que hacer el ciudadano de a pie, qué rol crees vos que tiene que tener, que tenemos que tener.
Mira, me gusta usar como punta, estoy mientras me preguntás, hojeando los chats. Teresa Román me dice: hola Guillo, soy Tere Román, valoro enormemente tu trabajo, te felicito, gracias Tere. Tengo comunicación con casi 80 fiscales que estamos conectados y queremos hacer capacitación, mejor aún en la capacitación. Digamos, yo estoy convencido, y parte de este tiempo que tengo más tiempo por suerte, y estoy leyendo y reflexionando sobre lo que vivimos, sobre los errores, sobre los aciertos, teniendo muchas conversaciones con ex colegas del gabinete. Tuve 2 conversaciones muy buenas con Marcos en estos últimos días, con muchísimos otros. Estamos yendo a un mundo muchísimo más horizontal, en un mundo donde esos verticalismos van a tener cada vez menos valor, y van a tener cada vez menos valor porque la gente no lo va a querer. Digamos, esto lo estamos viviendo todo el tiempo en las redes sociales, y, y yo, habiendo vivido con mucha intensidad la fiscalización de octubre, dicho sea de paso, un agradecimiento a todos los que estuvieron acá, que fueron fiscales, que cada uno fue un héroe, y lo que logramos fue por lo que hizo cada uno. Obviamente que si uno se bajaba no era tan trascendente, pero fueron 200.000 personas en toda Argentina, con gente en todas las mesas. Yo recorrí 18 provincias, y fue sumamente movilizador lo que cada uno entregó en este proceso. Y surgieron liderazgos increíbles de gente que movilizaba 200, 300, 400, 500 personas. Y parte de lo que vi en ese proceso, que fue lo que me marcó mucho para mí, lo que va a venir en todo este tema de voluntariado, en el cual yo tengo la responsabilidad en el partido, en el PRO, es que yo iba a Salta y me juntaba con un grupo de Salta y me decía: mirá, lo que estamos haciendo nosotros es armamos un grupo que está dividido en grupitos de 4 o 5, salimos todos los días y vamos casa por casa a hacer un timbreo, no lo que hacíamos los funcionarios, sino gente que no tenía nada que ver con la política. Muchos de ellos que me decían: nosotros en las PASO estábamos de vacaciones y no fuimos a votar, o por alguna razón no voté, y desde esa... digamos, de ese accionar desinteresado con lo que pasaba, pasaron al extremo opuesto de todos los días ir casa por casa y explicar por qué era importante que gane la elección Juntos por el Cambio, y cuáles eran los riesgos si Juntos por el Cambio perdía la elección. Y yo me alimentaba de eso y lo compartía con otros grupos. Entonces, lo que digo acá es que esto va a ser un camino de vuelta, y lo que me pone Tere, que está con sus 80 fiscales, que habla con los fiscales, que los contiene, que le cuenta, que le va a contar esta charla seguramente, y más de uno esté acá, que se va a contactar seguramente con vos, que van a estar, digamos, en una actitud de movimiento, no de inmovilizarse y decir: bueno, a ver, espero que venga Guillo Dietrich, o que venga Juan Pérez, o que venga Patricia Bullrich, o no sé quién, a decirme qué tengo que hacer. Digamos, la gente está ahí, digamos, la gente está esperando de nosotros, pero nosotros no necesariamente la dirigencia, más allá que nosotros tenemos un rol como dirigentes, sino de nosotros como espacio, como gente que compartimos este sueño. Termino con esta anécdota. Estuve en el Chaltén después de las elecciones de octubre, ¿no? Fines de octubre, principio de noviembre, o en noviembre. Y estaba ahí en un hotelito chiquitito, y estaba desayunando, y viene la moza que atendía ahí en el restaurante del hotel, y me dice: le quiero decir una cosa, ahora que no hay nadie, yo los voté a ustedes, pero no lo puedo decir acá porque acá son todos kirchneristas. Y después viene el dueño del hotel y me dice exactamente lo mismo: mira, te voy a decir algo, yo los rebanco, que esto, que yo, que el otro. Y después voy a un restaurante, y cuando fui a comer, nada, cuando me estoy yendo, el cajero sale y me dice: me puedo sacar una foto con vos para mandarle a amigos míos de no sé dónde, te cuento que... Y lo que fui viendo es que había un montón de gente que pensaba lo que nosotros creemos, pero la realidad que a veces, porque estamos silenciosos, porque el que piensa distinto es más bullicioso, y a veces sentimos que nos pone el pie sobre la cabeza, nos terminan apagando. Entonces, yo lo que les quiero transmitir es:
necesitamos que florezcan mil flores. Y por último, que lo quería decir antes y me quedó para el final, van a surgir nuevos liderazgos. Digamos, vamos a una dinámica totalmente distinta. En estos procesos, digamos, han ido surgiendo nuevos liderazgos. Y en el mundo actual van a surgir nuevos liderazgos. Y en nuestra estructura partidaria van a surgir nuevos liderazgos, porque la dinámica va a cambiar totalmente, porque vamos a tener internas en los distintos distritos, porque va a haber gente, va a haber espacios nuevos, y también por eso es bueno también a veces que algunos se corran o nos corramos para que surjan nuevas voces y nuevos espacios, porque si no, eventualmente somos todos los mismos. Entonces, vamos a un proceso muy dinámico en el cual cuanto más cada uno tenga una profunda convicción en lo que puede hacer y en lo que haga desde su lugar, haciendo, deshaciendo, cometiendo algún error, aprendiendo de eso, más fuerza vamos a tener todos como espacio, y nuevamente eso nos va a dar más posibilidades para adelante. Gracias, Guillo. Justo te mandó un mensaje Tere, que es una militante muy activa acá en San Isidro y en la zona. No, un poco por ahí la reflexión que me surge es tratar de compartir con las más de 500 personas que están ahora escuchando las razones de tu optimismo respecto del país y de la situación que estamos viviendo. O sea, un poquito que quizás tenga algo de tu paso por la gestión pública, que fueron 10 años muy intensos, y de lo que te tocó recorrer el país, y lo que te enamoraste del país, de las partes que conocías y de las partes que no conocías. Digamos, me parece que mucha de la gente que está acá entiende que hay que ser prudentes en este contexto de crisis, que es un contexto muy particular, de mucha incertidumbre respecto de lo que va a pasar en la Argentina, pero en el mundo también. Pero algunos de los que estamos en política tenemos un optimismo casi enfermizo de creer que se pueden cambiar las cosas y que este país tiene futuro. Yo creo que hay alguno de nuestro electorado que no siente eso. ¿Qué mensaje tendrías vos para aquellos cuáles son las razones que vos le darías para ser optimista? En primer lugar, entiendo perfectamente y lo comparto, cierta angustia que tenemos. Por un lado, toda la cuestión esta del coronavirus y el riesgo de contagiarse. Yo tengo 51 años, siento que estoy dentro de los que estamos menos expuestos, pero tengo mis papás, los papás de mi mujer, gente amiga de mayor edad, que todos estamos muy atentos, todos tratando de ser responsables, en una sociedad en la que estamos también muy invadidos de imágenes, ¿no? Porque vemos en tiempo real lo que pasa en distintos lugares del mundo, y eso también a veces nos puede llevar a un círculo muy depresivo, por llamarlo de alguna forma, estando viendo lo que pasa, porque vemos aparte en los lugares donde hay más problemas, no estamos viendo en los lugares donde no hay problemas. Entonces, estamos hace ya casi 60 días en nuestras casas, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene eso, la oportunidad de convivir en familia, en mi caso, después de tantos años, no estar tanto con mi mujer y con mis hijos, por un lado es como un regalo, pero también la pérdida de libertad. Hay distintas personas con distintas comodidades, en distintas situaciones, hay gente que está sola. Entonces, creo que es un momento muy particular donde todas las emociones son posibles, sumado a la sensación que todos tuvimos a partir del 11 de agosto del deterioro económico que podía haber si ganaba el kirchnerismo, que se observó a partir de ese lunes, con el dólar subiendo, digamos, todas las dificultades se generaron porque lamentablemente el kirchnerismo, por su paso anterior y frente al nuevo gobierno, no tuvo la capacidad de generar confianza para que haya inversiones, para que la gente no quiera tener pesos en vez de dólares y todo eso. Y bueno, y hoy estamos con un dólar, creo que de más de 130. Entonces, no hay que ser necio de todas esas realidades. Lo que sí creo que nos tenemos que agarrar de todo lo que tenemos. Y nuevamente, tenemos una alternativa de gobierno para el 2023.
no nos fuimos por la ventana, nos fuimos por la puerta grande. Creo que a medida que pasa el tiempo, en perspectiva se van a ver todavía con mucha más claridad un montón de cosas muy buenas que hicimos. Ahí uno de los mensajes que leía era que alguien, perdón, pero lo leí, estaba más arriba, decía que se apropian el gobierno actual o algún funcionario, quien fuese, de obras que hicimos, si no tenemos que salir a decirlo en voz alta. La gente lo sabe eso, la gente no es tonta, y por eso, en un entorno de que había dificultades económicas el año pasado, nos terminó, porque aparte todos saben que en octubre las dificultades eran mayores que en agosto. Si no hubiese habido ese resultado en la elección de las PASO, en octubre la situación económica hubiese sido muchísimo mejor, pero la realidad fue esa, y la gente nos bancó con su voto, y no porque nos quería dar el premio de los mejores economistas del universo, sino porque tenían la convicción, como la tenemos cada uno de nosotros, de que podemos ser mejores como país, que podemos ser mejores como sociedad, que nos podemos respetar más, que podemos dialogar, que queremos integrarnos al mundo, que queremos generar oportunidad de trabajo, que queremos no estar persiguiendo al que produce, al que trabaja, a todas esas cosas que nos unen y que son muchísimas. Y eso, que muchas veces no tuvo una representación en Argentina, hoy lo tiene. Y estamos fuertes, y estamos vivos, y estamos acá, por eso estamos en esta conversación en este momento, si no, no estaríamos en esta conversación en este momento. Y eso es lo que nos tiene que dar esperanza, porque el futuro positivo está asegurado. No, nada está asegurado nunca. Lo que sí es cierto es que no es indiferente lo que nosotros hagamos. Digamos, yo sé que no fue indiferente lo que yo hice frente a lo que pasó en un gobierno a partir del momento que decidí meterme en política, formar parte de un gobierno y tomar un rol de liderazgo, que me hayan dado ese rol de liderazgo. No fue indiferente lo que hizo cada una de las personas de mi equipo. No fue indiferente lo que hiciste vos, Ramón, en tu equipo, administrando como nunca, con transparencia, con honestidad, los bienes del Estado, bienes que eran gasto, que pasaron a ser activos y que a partir de ahí se hizo el viaducto del tren San Martín, por ejemplo, digamos, una obra impensable. Hacía 100 años no se hacía un viaducto en la ciudad de Buenos Aires, 100 años. Y lo grave no son los 100 años, es que se había hecho antes. Lo grave es que 100 años antes se habían hecho viaductos y durante 100 años dejamos de hacerlo, y que eso explica mucho también de nuestras frustraciones, porque somos un país en el cual tenemos una historia tan rica y que en muchas cosas nos hemos ido degradando. Pero el punto es, depende de cada uno de nosotros. Los japoneses, los surcoreanos que viven con Norcorea encima de ellos, siempre en una posibilidad de conflicto, los israelitas, están todo el día pensando que puede ser que les caiga un cohete. No creo. Están en una actitud positiva, y esa es la que yo creo que tenemos que tener, y por eso dije, valoremos que cada vez que nos movilizamos en el aspecto de que cada uno dijo, salgo de mi zona de confort y me involucro en algo más. Logramos cosas. Entonces, no soy ciego y necio de todos los problemas que tenemos, pero sí tengo esperanza de la posibilidad que tenemos de ser mejores y de cambiar nuestro país en todas las cosas que nosotros queremos cambiarlos. Diciendo esto también, y terminando con esto, y perdón que se hizo larga esta respuesta y otras también, es que yo no le quito importancia al hecho de que un gobierno con nuestros valores, con nuestra mirada de cómo organizar económicamente el país, la sociedad, por primera vez en 100 años haya terminado el gobierno. Digamos, no es menor eso. No es decir, bueno, no ganaron, sí, hubiese sido mejor ganar, sí, asumamos que sí. Pero también podría pasar otra cosa, porque la realidad que la historia es que pasaba otra cosa siempre, y de hecho estaba muy metido en el imaginario colectivo que un gobierno con estas características no terminaba el gobierno, y las marchas esas del helicóptero y todo ese folclore que se generó atrás de eso. Entonces, digamos, si le ponemos perspectiva, reconocemos que lamentablemente venimos sistemáticamente en nuestro país sin capacidad de superar crisis estructurales, pero que en este caso nos agarran en un lugar distinto por todo eso que construimos, que tenemos que cuidarlo,
porque claramente si explotamos lo que construimos, y ahí sí, esa esperanza se convierte en desesperanza, y todo lo que estoy diciendo no tiene ningún valor, y por eso creo que cada uno de nosotros podemos aportar mucho en ese camino. Te agradezco, Guillo. Estoy tomando algunas notas de comentarios que surgieron. Son tantos que cuesta darle seguimiento, pero me gustó uno de Paulo, que además lo conozco. Creo que cada uno de los que está aquí hace su parte, pero cómo nos hacemos más visibles como cuerpo o movimiento. Y después Ali, que contesta en algún sentido, dice, la militancia se hace todos los días, vamos gente, hay que animarse a llamar cuando tenemos nuestras salidas, hacerle ver a la gente lo mal que estamos y que valoremos todo lo que logramos, que no tengan miedo. Y había otro que decía como que no caigamos tampoco en el optimismo fácil. Y yo quiero volver a algo que vos mencionaste al principio, Guillo, y que también hablamos con Esteban el otro día. Nosotros tenemos, muchos de nosotros, los que tenemos ansiedad, digamos, vemos una situación que nos preocupa en el país, vemos algunas noticias que ocurren, como la que estoy contando de la Oficina Anticorrupción, y por supuesto nos genera, digamos, no sé si miedo no es la palabra, pero digo, bronca, reacción, digamos, ganas de querer frenar ese tipo de atropellos. Y por otra parte, lo que contaba Guillo y también hablaba Esteban del trabajo que es tratar de consolidar unido a este espacio de cara al 2021 y al 2023 para definitivamente ser una alternativa de poder. Y entonces, a este comentario de Paulo o a la respuesta en algún sentido de Ali, me parece que es importante que todos tengamos en cuenta la necesidad que hay de cuidar este espacio político, de entender que los tiempos de la pandemia, por así decirlo, o los tiempos de los errores que ellos van cometiendo, o de los atropellos que ellos van cometiendo, no tienen que ver con los tiempos electorales en una democracia como la que vivimos, y que nosotros tenemos que saber jugar en el buen sentido, digamos, acompañar ese proceso, digamos, trabajando en lo que tiene que trabajar la oposición, porque en el Congreso, cuando fue lo del Mercosur, que fue un disparate, que una decisión que tomó este gobierno, la política reaccionó y hizo que volvieran atrás. Lo de los presos fue la gente también la que reaccionó, pero también la política. Digamos, no tener esa mirada que a veces siento en muchos de nuestros votantes de la oposición está ausente, digamos, y un poquito por ahí tu mirada respecto de eso. Porque al final muchos de los comentarios tienen que ver con eso. Sí, déjame responder algunas cositas. María Jimena me plantea me plantean hacer Zoom con sus equipos. Contáctense con Ramón para pasar datos y vamos viendo qué cosas podemos organizar. Yo, parte de lo que voy a estar haciendo, tratar de estar cerca. Acá también Daniel Molina me pregunta el tema de las estructuras en el interior del país, y estamos trabajando en eso. Ayer yo tuve una charla larga, muy buena, con representantes de 6 provincias del NOA, en el cual, digamos, hay muchísimas oportunidades de mejora, de cómo organizarnos en las distintas provincias, y también oportunidades de que se involucre gente nueva. Creo que eso es fundamental, y que cada espacio se abra para que haya competencia y vengan nuevas gentes. Acá alguien hablaba también de los jóvenes. Necesitamos muchos más jóvenes involucrados y llegar mucho mejor al sector de los jóvenes. Y después alguien también ponía el tema afiliación, y también eso véanlo con Ramón. Las afiliaciones van a ser también importantes. Yo, digamos, en tu pregunta, y te preguntas y respuestas, y creo que lo que dice Esteban, que hoy tiene un rol muy importante en el Senado y participa en un montón de temas en los cuales yo hoy no estoy involucrado, pero que me parece que es una buena mirada, y supongo que él la comentó, así que la digo resumidamente para los que no estuvieron en la charla con Esteban, es que, digamos, uno de los lugares donde está la imagen o no imagen de la unidad es en el Congreso, en diputados y en senadores. Es cierto que en un espacio a veces hay distintas miradas y puede haber votos con distintas miradas, pero también es cierto que construir una mirada de Juntos por el Cambio frente a los temas es muy importante, y eso requiere generar consensos y requiere ceder. Y no tengo dudas
que frente a un montón de temas, la gran mayoría de los que están acá, tienen una mirada, y algunos miembros de nuestra alianza tienen una mirada distinta. Entonces, podemos tomar dos caminos. O decimos, se hace lo que nosotros queremos y listo, y pasamos a ser un espacio testimonial, como tanto ha habido en Argentina, que durante años fueron espacios testimoniales, diciendo lo que había que hacer, pero sin ninguna adhesión de la gente en una cantidad suficiente como para ganar una elección, o le ponemos inteligencia al proceso, nos frustramos un poquitito con cosas que por ahí no salen exactamente como nosotros querramos, y seguimos construyendo un espacio verdadero de poder, que es lo que somos. Y creo que en eso tenemos que ser muy realistas, porque si no, nos vamos a frustrar. Y la realidad es que el riesgo grande es que por la frustración terminemos haciendo algo que nos termine matando la esperanza. Porque si desaparecemos como espacio de poder, y ahí sí sabemos que los contrapesos desaparecen y podemos, en ciertas cosas que nos preocupan, pueden potenciarse enormemente. Y un tema que dijo Ramón, que me parece fundamental, y que a veces yo siento que se minimiza, que es los cacerolazos de los presos, no es porque Esteban Bullrich fue y dio entrevistas clarísimas en los medios, muy importante. Fue porque la gente, cuando sabe y ve que los presos están saliendo y que cada vez más las cosas rápidamente llegan a la opinión pública, como fue el tema de la compra de fideos, etcétera, etcétera. Digamos, estamos en una sociedad donde cada vez es más difícil que la información se oculte, por lo tanto, tarde o temprano sale a la luz. Y ese grupo de ciudadanos totalmente comprometidos con todos estos valores, y vuelvo sobre el tema, saben que tienen mucha fuerza y saben que no es indiferente lo que hacen. Entonces, una cosa no quita la otra, pero a veces me parece que no le damos el suficiente valor que tiene lo que hacemos como argentinos movilizados en una lógica de movimiento, más allá de los partidos, y en ese movimiento lo que hay atrás de eso son ideas que nos unen, y el impacto que eso tiene. Y sentimos, le damos un valor más relativo a eso, y le damos un valor más importante a una entrevista en la tele, en un canal de cable, que tiene un alcance infinitamente inferior. Tomo esto que dijiste y algo que charlé con vos en su momento y con varios más que fueron parte del gobierno de Mauricio Macri, que tiene que ver con, y para mí algo que hoy de vuelta, yo quiero hacer hincapié en esto de que somos más de 500 personas participando de esta reunión, de algo que tiene que ver con lo que yo llamo el escepticismo de los buenos. Y uno de los temores, yo creo que acá hay mucha gente, acá cuando digo acá, digo en estas 513 personas que hoy están participando de esta reunión, hay algunas personas, muchas, pocas, no lo sé, pero por los comentarios son varias, que pueden estar escépticas y pueden a veces creer que nosotros tenemos una mirada como excesivamente optimista o ingenua respecto de la realidad. Y yo lo que estoy convencido de que si hay algo que tenemos que cuidar en este proceso que comenzó después de que perdimos la elección, es que los buenos no nos creamos, no digo los buenos por poner a la gente de un lado de bueno y de malo, pero los que creemos en una Argentina inclusiva, en una Argentina razonable, que se respeten las instituciones, creamos que esa Argentina, la Argentina es inviable o es imposible. Y si nosotros, quiero decir, hoy, por ejemplo, para hacer una interpelación a cada uno de los que estamos hoy acá, salimos de esta reunión o vivimos nuestra vida creyendo que la Argentina es inviable, no tengamos duda de que va a ser inviable. O sea, un poco el mensaje que quiero tratar de ver qué pensás vos, Guillo, es nosotros en algún punto no, definitivamente condicionamos la realidad, y si nosotros creemos que la Argentina es inviable, va a ser inviable, y la experiencia de los que estuvimos en el gobierno, incluso después del resultado terrible que fue el resultado de las PASO, para muchos de nosotros que hace mucho tiempo trabajamos en este gobierno, pudimos haber creído que era inviable ese 12 de agosto, y la gente misma es la que nos demostró de que Argentina no era inviable, y que la Argentina tenía una posibilidad, y que llegamos a ese 41%, y que en un contexto muy, muy complicado, ese bloque político que fue la Alianza Juntos por el Cambio se mantiene, y un tipo como Pichetto, que podría haber sido al día siguiente, hoy está acá trabajando con nosotros para generar esta alternativa en la Argentina.
me parece como un mensaje, porque veo muchos, Argentina es inviable por la gente que vota el populismo. Yo creo que si nosotros creemos en eso, va a ser de esa manera, digamos, va a ser la profecía autocumplida. Me parece que una interpelación para todos nosotros es no pensar por qué creemos en eso y tratar de ver un montón de ejemplos que nos muestran de que Argentina no es un país inviable y que si los que creemos que la Argentina no es inviable, no somos unos ingenuos soñadores que no tenemos ningún contacto con la realidad. Como un tipo que es optimista por naturaleza como vos, Guillo, ¿qué reflexión te merece esto? Sí, es cierto que soy optimista por naturaleza. Es cierto, estoy viendo los mensajes que cada uno recibe la conversación en función de emocionalmente cómo está, y creo que tenemos que ser muy respetuosos, porque, digamos, acá no hay verdades en esto, y de hecho lo vemos en el chat, hay uno que dice tienes ahí Mauricio, otro dice que no tienes ahí Mauricio, y todos acá, cuando hablo del chat, no sé si todos lo saben, hay un chat donde se puede escribir y todos vemos lo que están escribiendo los otros. Yo estoy viéndolo muy en diagonal mientras habla Ramón, porque lo estoy escuchando y al mismo tiempo leyendo algunas cosas. Pero creo que en esto también tenemos que tener mucha humildad, Ramón, de entender los distintos procesos que puede estar pasando cada uno. Y por eso a mí me no sé si la palabra es un esfuerzo, un desafío, estas charlas, porque durante los 4 años de gobierno nacional, pero también durante los 6 años de gobierno de la ciudad, digamos, tenía la posibilidad de hablar de cosas muy concretas y claramente tuve un montón de preguntas y mucha gente que no entendía por qué hacíamos. Mi abuela, que lamentablemente no está más, pero que decía, Guillito, vos estás loco, hacer ciclovías en Buenos Aires es ridículo, ¿no? Nadie va a andar nunca en bicicleta en Buenos Aires. Pero digamos, yo la verdad que me sentía muy cómodo con la visión que tenía y transmitiéndola a esta y explicándola, pero ahora estamos en un escenario nuevo, digamos, casi no hay experiencia histórica de el gobierno del peronismo gobernando y que existe una oposición como la nuestra en todo el país. Entonces estamos viendo algo totalmente nuevo, creo que vos lo dijiste también al pasar, de que son 5 meses de que terminamos el gobierno, parece que fue un siglo, pero fue 5 meses. Y la realidad de un gobierno que tuvimos mucha intensidad, que tuvimos tomamos un montón de decisiones, y que a veces la expectativa de muchos es que en cada caso digamos qué es lo que habría que hacer. Y nuevamente, creo que cada uno tiene que cumplir su rol. Yo estoy convencido que el tiempo va a dar mucha información, que lo que estamos viendo hoy, la situación de hoy, no va a tener nada que ver con la situación dentro de 3, 4 meses. Y que esto, digamos, lo podemos vivir como una carrera de los próximos 45 días, donde se está definiendo el partido, o lo podemos ver como un proceso mucho más largo. Y que ese proceso mucho más largo, yo creo que es hasta más largo que el 2023. Y creo ahí también, ahí vi un mensaje de alguien que hablaba de la autocrítica, la cual, digamos, yo soy el primero de reconocer, y estoy en ese proceso también, de un montón de errores que cometimos, sabiendo que en cualquier proceso se cometen errores, pero ay, me fui con ese comentario, se me fue la línea. No, claro, sabiendo que también, digamos, según como nosotros miremos en las líneas de tiempo, y que ahí creo también de la autocrítica, que nosotros en muchas cosas pensamos que iba a ser más fácil de lo que fue, y ahora sabemos que es bien difícil esto de transformar Argentina, pero es bien posible. En función de eso es también cuánto nos frustramos o no respecto a lo que pasó en 2015-2019. Y ahí también eso alimenta mucho nuestra situación emocional actual. Porque, digamos, si yo siento que esto es un proceso mucho más largo, de una Argentina que viene con muchos años de decadencia, que requiere
discusiones más profundas de algunos temas, que requiere una construcción todavía mucho más sólida, que solo da el tiempo, que requiere todavía mucho más experiencia. Digamos, esa mirada versus una mirada que por ahí nosotros alimentamos, que en 4 años convertíamos a Argentina en Suiza, que íbamos a ganar el 2023 y en 8 años se transformaban todos nuestros problemas, eso nos condiciona mucho nuestra mirada de la realidad. No solo de lo que hicimos, que hay un punto es anecdótico, sino de cómo estamos hoy. Entonces, respetando todo eso, y diciendo mucho sin decir nada quizás, pero sí compartiendo mi proceso, porque creo que todos estamos viviendo el proceso después de la intensidad de lo que vivimos, yo adhiero mucho que nosotros transmitimos al otro en función de cómo sentimos. Creo que hay que ver y aprender del peronismo, cómo es una máquina de construcción de poder, y tiene esa capacidad de reinventarse, medio olvidándose las cosas que hicieron, y van todos para adelante, y nadie pregunta, y nosotros para nada tenemos que hacer lo mismo, pero sí tenemos que tener obligatoriamente la vocación de poder, porque si no estás en el gobierno no vas a transformar, y vas a estar algo testimonial. Y en eso no es lo que hacen 3 dirigentes, sino lo que hacemos una sociedad en cuanto a la convicción que tengamos de si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Y yo, la semillita que más me importa dejar es que tengamos la convicción que lo podemos hacer, pero que paradójicamente esa convicción surge en cuanto a lo que cada uno de ustedes o nosotros hagamos. En esa mirada que ya dije, y repito, que esto va a ser cada vez más horizontal, y que se lo digo a la dirigencia nuestra en todo el país, de que si no abren las estructuras, si no tiene una mirada más horizontal, de que más gente entre, de que haya más competencia, de que estemos muy accesibles y muy cercanos, y vamos a defraudar. Y eso es lo que a mí me alimenta mi optimismo, a partir de lo que yo veo en miles y miles y miles de personas decididamente movilizadas, como nunca en su vida lo estuvieron. Y eso también es un cambio profundo, y que eso es un cambio que se dio con mucha fuerza a partir del 11 de agosto, y pues hiciste alguna referencia a eso, y para no seguir extendiendo esta respuesta, es una reflexión posterior, la dejaré para otra pregunta. Hay 2 comentarios, o sea, primero voy a leer un comentario que escribió Albana, que me emocionó. Dice, tengo 17 años, pero estoy seguro que irse no es la solución. De hecho, no la conozco, Albana, no sé de dónde vive, dónde es, pero Albana, si me mandás un mensajito y querés hablar, te habilito el micrófono. Pero después hay 2 comentarios que con esto, con vos y yo hablamos bastante. Ahí María Laura dice, estamos acá porque es maravilloso lo que hicieron. Y Hilda dice, basta de aceptar que cometieron errores como una muletilla, no hace falta, no es bueno. Y había otro que decía algo parecido, porque creo que parte de lo que yo reconozco, y por ejemplo en tu liderazgo como ministro de Transporte de la Nación, es que verdaderamente sería una soberbia absoluta pensar que uno gobierna 4 años y no comete errores. Pero otra cosa, y es parte de lo que Guillo es un enfático defensor, dejar de tener orgullo por lo que sí se hizo y por la apuesta y por las razones por las que se hizo lo que se hizo. Me parece que esa motivación profunda de tratar de apuntar y empezar a cambiar las raíces de fondo que hacen a los problemas de la Argentina. Yo creo que es por ejemplo, las veces que estuve trabajando en las reuniones de trabajo con el presidente Macri cuando era presidente, digo, la verdad es que esa convicción de trabajar a fondo para resolver los problemas que Argentina viene arrastrando hace años, a mí por lo menos, era lo que me daba la energía para cada día trabajar y tratar de hacer más cosas. Me parece que es importante esto porque una cosa es no ser necios de no reconocer que se han cometido errores, y claramente si perdimos la elección en algún punto es porque se cometieron errores. Otra cosa es desconocer el tremendo contexto de dificultad con el que nos tocó gobernar y los opositores que nos tocaron enfrente, y no dejar de sentir enorme orgullo por la cantidad de cosas que sí se hicieron y que se hicieron bien y que apostaron y que tenían que ver con esta convicción profunda de querer cambiar la dinámica, si se quiere, del poder, la estructura del poder, el empresario prebendario, la corrupción, y creo que vos, Guillo, en transporte fuiste un ejemplo. Si había algo que estaba manchado por corrupción era la obra pública,
y si hay algo de lo cual todos los que fuimos parte de ese gobierno nos sentimos orgullosos de haber colaborado en algún punto, es con la obra pública. Entonces, lo mismo que fue motivo de desazón y de bronca en el 2015, fue motivo de orgullo en el 2019. Sí, creo que fue Lidia, ¿no? Ramón quien dijo basta hablar de los errores o algo así, me hizo reír cuando lo dijiste. Hilda. Porque, Nilda, porque yo creo que tenemos una tremenda tendencia a la autoflagelación. Pero es redundante, bueno, y los errores. Y la realidad es que sí, cometimos errores. Si te filman el partido de fútbol, vas a ver que hay 20 cosas que harías distinto en el partido, pararías la pelota cuando le pegaste cuando la pararías, etc. Para mí eso es un dato del hecho de hacer. Digamos, claramente, si no hubiésemos gobernado Argentina, no hubiésemos cometido ningún error, estaríamos todos tranquilos, pero nos animamos y por eso para mí la figura de Mauricio es tan grande y tan fuerte, porque se animó Mauricio a crear un partido, siendo Mauricio Macri, y pasó todo esto que pasó, que es monumental todo lo que pasó, que es increíble, y nuevamente, yo tengo la suerte de estar hablando con nuestra dirigencia en todo el país, y hablas y en Villa Langostura, y hablas con el concejal de Villa Langostura, y hablas con el intendente de Pergamino, o el intendente o la intendenta de la ciudad de La Rioja, y todo eso se construyó y existe. Y no tengo ninguna duda que no fue en vano. Y tiene un valor enorme, porque no se construye un día para el otro. Porque la realidad es que en todo eso, en el 2015, estábamos años luz de lo que estamos hoy. Y lo dije y lo voy a repetir. Todo lo que aprendimos, lo que aprendió Ramón en estos 4 años, es incalculable. Nosotros mismos no sabemos todo lo que aprendimos, por todo lo que vivimos. Todo lo que aprendió nuestros equipos. Son miles de personas que manejaron aerolíneas, que manejaban los trenes de carga, que construyeron rutas en todo el país, que manejaban el control aéreo. Y en esas organizaciones quedó aparte un montón de gente sumamente valiosa, gente que ya estaba, que nunca había sido tenida en cuenta, y que por primera vez vio que venía gente que la escuchaba, que la valoraba, que le daba lugares relevantes porque no venía con su primo, con su hermano, con su tío, que hablaba de transparencia, de combatir la corrupción, y que lo implementaba. Y eso, cada una de esas cosas, tiene un valor enorme. Entonces, yo digo lo de los errores porque es necio no reconocerlo, pero para mí es parte del proceso inevitable que hicimos, y es parte de nuestros activos, porque claramente, si nos toca gobernar nuevamente, todo ese aprendizaje va a tener un valor enorme, y la capacidad que vamos a tener de transformación va a ser muchísimo más grande, porque habremos vivido todo esto que fuimos viviendo con todos los procesos que uno hace después de vivir un proceso como este. Y termino con este ejemplo. Digamos, yo estuve a cargo de la fiscalización de octubre, que dije y agradecí el trabajo que hicieron todos. Nos pusimos un objetivo y lo cumplimos. 200.000 personas en todo el país, gente en todas las mesas de Argentina, gente capacitada. Claramente en algunos lugares faltó capacitación y es parte de los desafíos que tenemos para las próximas elecciones. Pero después de la elección del 27 de octubre, hicimos 3 reuniones para ver qué cosas había para mejorar. Y tenemos una especie de manual o de trabajo con cosas que tenemos para mejorar. Digamos, hicimos ese ejercicio. ¿Y por qué lo hicimos? Porque sabés que después de cualquier proceso aprendiste, porque hiciste cosas que no habías hecho antes, y tenés muchas cosas para mejorar para el próximo. Estamos ya pasándonos del tiempo, pero no quiero dejar pasar un comentario porque también muchas veces lo discutimos y con Guillo no, porque pensamos lo mismo, pero me parece que me gusta marcarlo no para discutir con Lorena, pero sí para interpelarnos a todos, los casi 500 personas que hay ahora. Dice, hay que pensar como ellos y actuar como ellos. Y yo ahí es donde tengo un punto en el cual entiendo que hay que pensar, hay que tratar de pensar cómo piensan ellos para entender por qué hacen lo que hacen, pero nosotros como espacio político que trata de pretender algo distinto para la Argentina, no podemos justificarnos
con que esos hacen las cosas de determinada manera para nosotros copiarlos. Y ahí es donde, por lo menos yo en lo personal, tengo una convicción muy firme de que cuando uno hace las cosas bien, a veces puede parecer que el camino es más arduo, más incierto, y de hecho lo es a veces, pero a la larga o a la corta muchas veces termina pagando, con lo cual ahí es donde a Lorena, no por discutir con Lorena, pero a veces con muchas reuniones que uno tiene, pareciera que para gobernar este país hay que ser mafioso. Bueno, nosotros creemos que no, que se puede luchar contra las mafias, y si hay alguien que lo puede contar, es Guillo, que tuvo que pelear con muchas de mafias vinculadas al transporte. Y después, por ahí ya para lo último, que me parece que hay una pregunta por ahí muy concreta de Carlitos Castellano, un amigo de acá de San Isidro, pero por ahí más general vinculado con todo lo que están, dicen, muchos siguen preguntando por acciones concretas de ayuda. Mechi Correa dice, los valores se militan todos los días, no hay que esperar a que nos digan qué hacer. Otro dice, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos de a pie? Por ahí lo último que te pido, Guillo, ya para ir cerrando es, en realidad un poco lo charlaste ya y fue parte de la exposición que hiciste, pero quizás una reflexión final respecto de esta certeza que tenés vos, esa convicción